Entonces, lo que vengo a presentarles esta tarde es cuáles son las líneas de investigación que estamos teniendo en la Dirección de Investigación de Ecosistemas de Montaña dentro del INAIGEM, y en realidad muy poquito de los avances. Entonces, la primera pregunta siempre es a qué nos referimos con ecosistemas de montaña. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer es alinear esto con el mapa de ecosistemas que publicó MINAM a fines del año pasado, y ellos reconocen dos regiones que tienen que ver con montañas. Lo que llamamos región andina, que es lo que queda en la vertiente occidental, que es lo que se ve en estos colores, que básicamente es del lado de la vertiente occidental de los Andes hasta la cumbre de los glaciares, digamos. Y por el lado de la vertiente oriental tenemos lo que se conocen como yungas, que son lo que nos comunica con la zona de la Amazonía. Entonces, formalmente este sería el ámbito en el que deberíamos estar trabajando ecosistemas de montañas. Sin embargo, al ser una dirección pequeña, una institución que está en crecimiento, pero relativamente joven, hemos tenido que priorizar nuestro ámbito de trabajo. Actualmente tenemos la oficina central que está en Huaraz. Después voy a mostrar un mapa, pero concentramos mucho el trabajo ahí, y algunas de las acciones las desarrollamos también a través de la oficina que está aquí en Cusco. Entonces, la vertiente oriental no la hemos trabajado actualmente y estamos concentrados sobre todo en ecosistemas altoandinos, arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Debido a las fuentes de financiamiento que tenemos del propio gobierno, hemos alineado un poco nuestros temas de trabajo básicamente en estas 4 líneas. El primero es lo que llamamos evaluación integral de riesgos, en el cual estamos incorporando los ecosistemas de montaña y los medios de vida de las personas que viven en estos ámbitos. Entonces, esto es una evaluación, cuando llamamos integral es porque se incorporan ecosistemas y personas, pero no basta con identificar el riesgo, sino también identificar estrategias de adaptación ante el cambio climático. Además, estamos buscando generar herramientas para evaluar la condición de los ecosistemas de montaña. Muchos de ellos se han trabajado mucho, pero en realidad no tenemos todavía herramientas con un buen sustento para decir cuándo están conservados y cuándo están degradados. Y hay pocos trabajos de evaluación relacionados con servicios ecosistémicos. Y además trabajamos la recuperación. Entonces, estas líneas, como les decía, las estamos trabajando principalmente en el ámbito cercano a Huaraz. Esta línea es el Parque Nacional Huascarán, y tenemos señalados varias zonas donde estamos trabajando en la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. También tenemos algunas acciones relacionadas con la oficina desconcentrada aquí en Cusco. Este no es un mapa actualizado y las disculpas por ello. Acá hay algunas parcelas de investigación que se han establecido en Cusco, pero también se está trabajando en Puno y en Arequipa. La mayoría de los trabajos que les voy a presentar son los que estamos haciendo en Huaraz y alrededores. Entonces, dentro de la línea de evaluación integral de riesgos, estamos trabajando algo que ahora le llamamos análisis de vulnerabilidad. Entonces, los análisis de riesgos generalmente son más geofísicos, digamos. Entonces, la Dirección de Glaciares ha hecho una serie de modelos de, esta es una cuenca, digamos, o unidad hidrográfica, esta es la parte baja, aquí se comunica con el río Santa, que es el principal en el Callejón de Huaylas, y esta es la parte alta de la unidad hidrográfica, ¿no? Aquí están los glaciares. Entonces, acá hay una laguna de origen glaciar, bueno, ahí, y han modelado qué pasaría si acá hay un desprendimiento o un fenómeno estos que se llaman GLOF. Y esta es la huella de donde habría este GLOF modelado. Entonces, nosotros estamos tomando esto como un ámbito de trabajo para evaluar la pérdida de servicios ecosistémicos dentro de esos ecosistemas. Pero esa pérdida de servicios ecosistémicos perjudican a personas que en nuestro modelo habitan en este ámbito, por ejemplo aquí. Este es el caso de Santa Cruz, entonces esta es
el centro poblado Cachapampa. Esta es una quebrada muy turística que se hace trekking, pero además se llevan animales de pastoreo aquí. Pero también hemos visto que una comunidad aledaña, esto es, imaginemos que es Vaquería, también se presta el servicio de turismo. Entonces, ante esta situación, lo que hemos propuesto es hacer una caracterización hidrológica para saber cómo se afectaría esto en términos hídricos, una caracterización ecológica con un énfasis en servicios ecosistémicos que esta zona está proveyendo, y una caracterización social que tiene un marco conceptual bastante complejo asociado a una caracterización completa de los medios de vida. No solamente el ingreso económico, sino también el sustento institucional, y en realidad tiene 7 capitales que se caracterizan. Entonces, este modelo se está aplicando en el caso de Santa Cruz, en el caso de otra quebrada que se llama Pariac, y algo similar se está haciendo en Apolobamba a través de la dirección de la Oficina Desconcentrada de Cusco. Todo esto está asociado con riesgo de aluvión de origen glaciar. Esto lo estamos usando como estudios de caso y buscamos hacia el futuro desarrollar herramientas que nos permitan, por un lado, validar que son herramientas que nos permiten obtener la información que queremos. Tenemos todavía varios trabajos en proceso para ajustar la metodología de servicios ecosistémicos, lo mismo con el tema de medios de vida y lo mismo con la parte hidrológica. Pero además integrar todo esto para que de verdad nos hable de un análisis de vulnerabilidad, porque buscamos que sea un análisis completo. Entonces estamos en el proceso de generar un marco conceptual y que esta propuesta además pueda ser aplicada a otro tipo de riesgos que no sean solamente de origen glaciar. Entonces, estamos en la etapa de estudios de caso, pero un poco hacia allá va nuestra visión. La segunda línea dentro de la evaluación integral de riesgos es los riesgos asociados con calidad de agua. Lo que hemos encontrado pasa mucho en la zona de Cordillera Blanca, pero sabemos que pasa también en otras partes del país donde el retroceso glaciar está más avanzado. Se quedan rocas expuestas, esto imaginemos que es el glaciar, esta es la base geológica, este es un mapa que ha hecho la gente de glaciares. Entonces, esa roca expuesta, dependiendo de su condición geológica, puede favorecer procesos de drenaje ácido de roca, que se ven así. Entonces, la roca expuesta empieza a drenar aguas donde hay un alto contenido de metales pesados. Este proceso se está dando en algunos sitios en la Cordillera Blanca, pero como les decía, en otras partes del país también. Entonces, a la fecha lo que se ha hecho es evaluar concentración de metales pesados en agua en 7 unidades hidrográficas, pero con esto estamos buscando avanzar y establecer el impacto del retroceso glaciar en la calidad del agua y establecer esto como un riesgo. El próximo año esperamos empezar a trabajar en el sur del país, para donde creemos que esta problemática está más avanzada, y empezar a evaluar cuáles son los impactos sociales y ecológicos de este proceso al que como país le estamos prestando muy poca atención. Avanzando hacia adaptación al cambio climático, una de nuestras prioridades es el tema de biorremediación. Si estamos hablando de estos problemas de calidad de agua, necesitamos establecer estrategias para enfrentarlo. Hay una serie de propuestas y hay una serie de especies que ya están identificadas para hacer biorremediación. Nosotros, como entidad de investigación, lo que queremos hacer es ampliar esa lista. Estamos empezando con plantas, pero esperamos el próximo año avanzar hacia algas, microalgas, que habitan en estos espacios. Entonces, lo primero que se hace es identificar qué está creciendo en áreas, por ejemplo, esta tiene una concentración de metales, está muy saturado, y esta zona no. Entonces, comparar qué crece y habita en estos sitios que nos den un indicio. Y tratamos de trabajar con especies nativas para aprovechar ese potencial que tienen los ecosistemas de montaña. Estas zonas, por ejemplo, son de humedales altoandinos. Después necesitamos evaluar la captura de metales, ver
qué especies, qué metales está capturando, dónde los captura. Ojalá podamos avanzar hacia establecer puntos de saturación y tratar de establecer cómo se manejan esas especies. Todo esto buscando generar conocimientos para mejorar todos estos proyectos de biorremediación que se están aplicando, sean de origen minero, concentración de metales, o por procesos naturales. Entonces, para que vean a Anthony, nuestro tesista actual que está trabajando en esta temática, en la parte alta de Quilca y Huanca, así se ve. Y aquí está sacando una especie de Calamagrostis, que en este momento él está procesando y evaluando para ver la concentración de metales en tejidos. Tenemos una pequeña experiencia con tolerancia a heladas. De este trabajo tenemos un póster, entonces le pueden preguntar a Herbert mañana más información, más detalles sobre esto, por ahí anda. Entonces, esto es bien importante porque queremos incorporar el conocimiento local. Se ha hablado bastante en este congreso de cómo el conocimiento local se incorpora en la adaptación al cambio climático. Entonces, Lucho, que es un consultor que contratamos, que tiene mucha experiencia con procesos participativos, entrevistó a una serie de pastores en la comunidad de Catac para identificar especies que los pastores saben que toleran bien las heladas y que son buenas para el ganado. Aquí está Sandra, de nuestro equipo, que además es botánica, entonces ella iba recogiendo las muestras para poder identificar las especies. Hicimos una lista inicial, de esa lista inicial escogimos 2 especies que están creciendo en nuestro centro experimental, del que voy a hablar después. Hicimos una serie de evaluaciones y básicamente lo que probamos es el nivel de tolerancia y encontramos que las 2 especies toleran las heladas, pero con estrategias diferentes. Esto de manera bastante descriptiva y deberíamos avanzar a un proceso más experimental cuantitativo. Todo esto es un ejemplo de cómo revalorar, validar y promover estrategias basadas en el conocimiento local. Esto lo trabajamos poco, esperamos poder conseguir dinero para ir ampliando esta línea. En cuanto a la condición de los ecosistemas de montaña, hemos priorizado los bosques de Queuña o Queñua, que son del género Polylepis. Entonces hemos identificado un gradiente de intervención donde tenemos un bosque natural continuo, aparentemente bastante bien conservado, un bosque natural pero más pequeño donde sabemos que entra el ganado, y esto es una plantación de una especie que no es nativa de la zona, que es Polylepis incana y racemosa, que se usa mucho para reforestación, pero hace 34 años. Entonces estamos haciendo una serie de comparaciones a nivel estructural, a nivel de suelo, en microclima, vegetación acompañante, y esperamos el próximo año, junto con la gente del Museo de Historia Natural, avanzar hacia aves, insectos y otros grupos de biodiversidad para saber qué tanto se parecen, qué tanto se diferencian y en qué sentido podemos hablar de sitios conservados, qué tanto estas plantaciones se parecen o recuperan biodiversidad o recuperan servicios ecosistémicos. Aquí tenemos a Pame, que nos acompaña por ahí en el público, que está haciendo su tesis con evaluación de la comunidad de líquenes asociadas a estos árboles de Polylepis, comparándolos en este gradiente de perturbación. También estamos trabajando con rodales de puya, que es un paisaje bastante importante dentro del Parque Nacional Huascarán, pero se encuentra en otras partes del país. Y aquí el giro que hemos querido darle es el valor cultural, donde nos está apoyando mucho Mirta, que ella como es socióloga nos apoya con las herramientas que esto requiere, y este es un proyecto con muy poco financiamiento, entonces es de larga data. Este año hemos levantado la información en relación a cómo 2 distritos de Ancash, donde hay Puya Raimondi, perciben y valoran estos rodales. El próximo año vamos a hacer la evaluación ecológica para tratar de relacionar qué tanto darle más valor a este espacio implica que esté mejor conservado. Nuestra hipótesis inicial era que Cajamarquilla, que es un distrito, valoraba más y por eso iba a estar mejor conservado que Carpa, que es el otro distrito, pero nuestros datos iniciales parece que es exactamente al revés. Y bueno, vamos a ver en dónde termina esto.
Esto es un ejemplo de cómo incorporar también el sistema cultural, el manejo, la percepción, la gente que vive en ese paisaje dentro de nuestra caracterización de los ecosistemas. Entonces vamos avanzando ahí de a pocos. Y por último tenemos la incorporación de las lagunas altoandinas, que es un reto complicado en nuestro país, porque el agua está dentro de la competencia de la ANA, lo que vive en esta agua está dentro de la competencia de PRODUCE, el Ministerio de Producción, y si esto está dentro de un área natural protegida, es competencia de CERNAMP, y si no es de CERFOR. Entonces, trabajar en estos ecosistemas tomando en cuenta competencias nacionales, no me refiero en términos de investigación, esto no aplica, digamos, pero en términos de realidad le dan una complejidad extra a trabajar con ecosistemas terrestres. Entonces aquí ha llegado Pedro a darle fuerza, lo conocieron ayer aquí de moderador. Inicialmente nosotros trabajamos con esto que es cushuro, así se le dice en Huaraz, supongo que en otras partes del país, que es un nosto, que es una cianobacteria, que es muy importante en la dieta de algunas partes de nuestro país. Por lo menos en Huaraz se consume muchísimo, entonces la gente entra a las lagunas y cosecha esto y después lo vende al mercado. Entonces, bajo esta especie de paraguas, digamos, estamos empezando a ampliar nuestro ámbito de trabajo y empezar a ver otro tipo de microalgas que también habitan con esto y cómo eso pueden ser indicadores o no de la condición de la laguna. Además de que pueda ser una especie clave para que si se maneja bien esto pueda conservarse apropiadamente en las lagunas. Hacia allá vamos, ahorita estamos en una etapa bastante inicial y a través de esta y otras actividades estamos esperando identificar indicadores que nos permitan relacionarlo con calidad de agua y la condición de las lagunas. En la línea de recuperación de ecosistemas de montaña estamos trabajando con pastizales altoandinos principalmente. Es importante entender que para recuperar un ecosistema primero tenemos que entender cómo funciona. Por eso, por ahora yo no hablo de recuperar bosques de queñua o recuperar zonas de puya, porque todavía no entendemos bien cómo funcionan en su interior. En pastizales tenemos bastante avanzado, en gran medida gracias al trabajo que ha hecho el Laboratorio de Pastos, que Javier nos dio ya una charla ayer. Entonces, estamos tratando de identificar estrategias para la recuperación y un manejo adecuado de pastizales. Entonces, por ahora tenemos algunas parcelas bastante grandes que han sido cercadas y estamos evaluando cómo ese cercado mejora la condición en comparación de sin cercar. Pero tenemos que avanzar de eso y contamos con un centro experimental, digamos, es el Centro de Investigación de Ecosistemas de Montaña, el CICTEM. La comunidad de Catac nos ha cedido un terreno, este es un mapa. Entonces tenemos 30 hectáreas que básicamente son áreas como para hacer cultivos o cuestiones más experimentales. Inicialmente se trabajó aquí con pastos mejorados, por ejemplo, pero además tenemos 60 hectáreas de un pastizal natural, que esas son las fotos anteriores, donde estamos empezando a implementar investigaciones excluyendo el ganado que nos permitan ver otro tipo de medidas que, como diría Bert, son restauración activa, intervenciones directas que permitan acelerar esta recuperación. Además tenemos, no estoy segura si eran 10 hectáreas, pero alrededor de eso de plantaciones de pino que se han hecho en zonas de pastizales, donde todavía no estamos trabajando, y un pequeño invernadero. Entonces, en este ámbito ahorita tenemos 2 tesistas, Liliana, que está trabajando con temas de manejo y carga animal de ovinos y ver cuáles son los impactos en el suelo, en la condición del pastizal, en infiltración, etcétera. Y a Teresa, que está sembrando, en este caso, pastos mejorados, que en realidad son 2 especies de trébol, para ver si en este territorio, para ver si eso ayuda a mejorar la condición del pastizal
y después deberíamos avanzar hacia especies de pastos nativos que nos ayuden a mejorar la condición del pastizal. Y en el invernadero del SICTEM, que en realidad es pequeño, pero le estamos sacando el jugo, estamos haciendo varias cosas. Una de esas ha sido evaluar la germinación de chacpá, que es un pequeño arbusto que crece en esa zona. La selección de esta especie ha sido un poco fortuita y tenemos un póster de los resultados de los experimentos de germinación. Estamos haciendo pruebas porque dicen algunos autores que el establecimiento de esta especie depende de micorrizas, entonces estamos poniendo a prueba de si eso es cierto o no. Pero también hemos recogido semillas de estas especies de pastos que hemos visto que son tolerantes a heladas para empezar a propagarlos, y aunque no es en este ámbito, hay un experimento de establecimiento de alisos que fueron cosechados ya en diferentes tamaños y estamos viendo cuáles son las condiciones que favorecen o no el establecimiento de estos alisos. Esperamos el próximo año incorporar a esto las pruebas de biorremediación de Anthony con las especies que se han seleccionado para tener datos de qué tanto capturan metales, pero además avanzar hacia propagación de especies estructurales de bofedal. Entonces vamos a ver cómo avanzamos con eso. Un tema importante que me estoy olvidando de mencionar, es que también estamos caracterizando, por lo menos inicialmente, algunos servicios ecosistémicos. Entonces mañana van a ver un póster que traemos de la evaluación de almacén de agua, haciendo una comparación de almacén de agua en un pastizal más o menos conservado y en una plantación de pino. Entonces estamos tratando de aportar con metodologías e información para tratar de evaluar este servicio de regulación hídrica desde otro ángulo, el almacén de agua en suelo, que esperamos primero validar un poco la metodología y después empezar a aplicarla en otro tipo de comparaciones entre ecosistemas y usos de suelo. Este año además hemos estado tratando de mejorar las capacidades del equipo, incorporando por un lado más gente, tesistas, practicantes, y hemos empezado nuestros pininos con un pequeño laboratorio que hacia fines de año, el próximo año, va a crecer, y tendríamos un laboratorio en Lima, además dedicado a hacer cuestiones de lo que le llamamos ecología molecular. Entonces esperamos poner una línea transversal a todo esto que nos ayude a incorporar temas, poder trabajar con otros grupos que son más pequeños y poder incorporar además una escala más que es la molecular. Temas pendientes que de alguna manera estamos trabajando pero que son importantes para nosotros es todo lo que tiene que ver con efectos de reforestación y zanjas de infiltración. Ya vimos la charla de Berta en la mañana de la importancia de empezar a trabajar con esto. Entonces, como les digo, estamos viendo algo de almacén de agua en suelo, pero probablemente no sea suficiente. Todo lo que tiene que ver con recuperación de humedales altandinos, sean bofedales o no, dentro de las discusiones que cada uno tiene, es un tema pendiente que estamos viendo cómo incorporar. El próximo año esperamos empezar con el proceso del Inventario Nacional de Bofedales, que es competencia de INAIGEM, definiendo primero la metodología que seguiríamos y empezar a hacer ese inventario que sirva además, esperamos, hacia futuro, también como inventarios de carbono, de lo que ya ha hablado Juan Benavides, pero es algo que todavía no trabajamos de lleno o no como quisiéramos. Y por último, esta línea social, que en este caso es incorporar las formas de manejo en la evaluación de los ecosistemas. Por ahora estamos haciendo una evaluación bastante ecológica y tenemos que buscar formas de incorporar lo que hace la gente en ese territorio en nuestra evaluación y en nuestra identificación de alternativas. Entonces, solo me falta hacer promoción de un póster más. Tenemos a Raquel, que nos está ayudando a generar una metodología de identificación de ecosistemas de montaña a nivel de las unidades hidrográficas en que trabajamos. Ha hecho una propuesta bastante interesante incorporando un árbol de decisiones. Entonces, eso ha sido parte de la primera caracterización que vieron, pero tiene aplicación a todo lo que trabajamos.
Entonces, para más detalles de algunos de los trabajos que hacemos, por favor, mañana los esperamos en los pósters. Y eso es todo. Gracias.